El gobierno helénico traslada unos 500 migrantes desde la isla de Creta frente a las costas orientales libias hasta la Grecia continental, mientras suspenden las solicitudes de asilo provenientes del Magreb. Más de 500 migrantes han sido trasladados este jueves al puerto de Lavrio, al sur de Atenas, tras ser interceptados al sur de la isla de Creta. Los migrantes, en su mayoría hombres jóvenes, fueron trasladados durante la noche a la Grecia continental. Otro grupo de 200 personas ha sido trasladado al puerto del Pireo, cerca de la capital, en una operación separada de la de Creta. Los migrantes serán enviados a centros de detención en la Grecia continental. La medida se ordena ante la saturación de los centros de acogida provisionales de Creta, que han alcanzado su capacidad máxima, ya que las llegadas de migrantes se estiman en unas 500 al día desde este fin de semana. Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro, anunció durante esta semana el fin de las solicitudes de asilo para migrantes provenientes del Magreb, haciendo así frente, dice, al aumento que vive la isla helénica. La suspensión, afirmó ante el Parlamento griego Mitsotakis, se mantendrá durante 3 meses. La Unión Europea, Grecia, Italia y Malta proponen reactivar la misión en Libia para frenar la inmigración irregular. Al margen de la conferencia para la reconstrucción de Ucrania celebrada en Roma, el primer ministro griego se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, la primera ministra italiana y el primer ministro de Malta para discutir los últimos acontecimientos en el Mediterráneo, haciendo hincapié en la necesidad de reanudar las relaciones con Libia. Los 4 líderes coincidieron en la necesidad de activar la iniciativa Equipo Europa con el despliegue en Libia de una delegación de la Comisión Europea, así como de los ministros competentes de Grecia, Italia y Malta. El gobierno griego ha introducido medidas urgentes para hacer frente a la situación, anunciando esta semana una suspensión temporal durante un periodo inicial de 3 meses del examen de las solicitudes de asilo para quienes lleguen a Grecia desde el norte de África por vía marítima. El Ejecutivo también está creando un centro cerrado permanente en Creta para hacer frente al creciente flujo migratorio. ¿Qué ocurrió durante el desarrollo de la reunión entre la Unión Europea y el mariscal Haftar, el paramilitar que controla el este de Libia y que no está reconocido frente a sus homólogos de Trípoli? El comisario de Migración y 3 ministros europeos fueron expulsados el pasado martes de Libia Oriental por un problema de protocolo, según Bruselas. Tras una reunión con el gobierno libio en Trípoli, que sí está reconocido por la Unión, la delegación europea debía reunirse con Haftar en Bengasi, la capital oriental. Pero Haftar trató de imponer la presencia de sus ministros, lo que derivó en consecuencias diplomáticas. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian face of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. Libia está dividida en 2 partes desde su guerra civil. En el oeste, el gobierno de unidad nacional reconocido por la ONU o la Unión está dirigido por el primer ministro Abdelhamid Dbeibah. El este, sin embargo, está controlado por su rival, el mariscal Haftar, jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio. La Unión Europea trata de cooperar con ambas administraciones para frenar la inmigración ilegal y las redes de contrabando. En los últimos años han aumentado los cruces hacia Europa desde el este de Libia. The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. Existen dudas, sin embargo, sobre la necesidad de que la Unión Europea se reúna con este mariscal no reconocido. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, you know, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Algunos analistas apuntan a que Haftar estaría utilizando la migración como herramienta de presión para obtener concesiones de la Unión Europea.
El Reino Unido y Francia están negociando un acuerdo de inmigración por el que el Reino Unido acogería a algunos solicitantes de asilo y devolvería a otros a Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer están discutiendo los detalles de cómo tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal a través del Canal de la Mancha, que ambos califican de prioridad. El Reino Unido ha presionado previamente a Francia para que cambie su enfoque y sus leyes, incluyendo dar más poder a los agentes de policía para detener a los inmigrantes en el mar. We all agree the situation in the Channel cannot go on as it is. So we're bringing new tactics into play and a new level of intent to tackle illegal migration and break the business model of the criminal gangs. Los detalles del acuerdo aún no están claros, pero podría implicar que el Reino Unido otorgue a Francia financiación para cubrir los costes de barcos, policías y drones. El acuerdo se anunciará al finalizar la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea desde el Brexit. La moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea fracasará probablemente hoy jueves en el Parlamento. Pero, según el profesor de Derecho de la Unión Europea, Alberto Alemano, esto no reforzará necesariamente a Ursula von der Leyen, cuyo liderazgo, según sus críticos, es personalista y opaco. More and more citizens will be asking, wow, she should be the person negotiating a trade deal with the Trump administration affecting the European economy. She should continue having a seat at the table in the Ukrainian-Russian peace talks, which are on and off. In other words, many more people are going to be questioning whether she's the right person for the job in these incredibly difficult geopolitical circumstances in which the Union tried to speak with one voice. Este analista opina que la moción de censura conlleva algunos beneficios democráticos para los ciudadanos europeos al plantear dudas sobre von der Leyen que van más allá de la extrema derecha, que ha sido la proponente de la moción en sus diversos grupos en el Parlamento. I don't necessarily expect Ursula von der Leyen to come away with this vote, even if it is rejected, the motion, strengthened. No, I think that if everything goes well, she will stay where she is. That means being increasingly scrutinized by all political parties, both from the far right and the center left, and therefore her political margin will rather reduce as opposed to actually gain further power within the European Council. La moción fue firmada por 77 eurodiputados de diversos grupos ultraderechistas que critican a von der Leyen por intercambiar mensajes secretos con el consejero delegado de Pfizer sobre las vacunas contra la COVID y sobre la gestión de diversos fondos, como el del gasto en defensa, conocido como SAFE, que no han pasado por el control parlamentario. ¿Cuáles son los problemas más urgentes para los europeos? 3/4 partes de los habitantes de la UE viven actualmente en ciudades y zonas urbanas. Esta cifra aumentará hasta el 78% en 2050. El 40% de los europeos considera que la falta de vivienda asequible es un problema inmediato y urgente en su lugar de residencia. Le siguen la falta de servicios públicos de calidad y el desempleo o la falta de oportunidades laborales. Pero mientras que la vivienda asequible sigue siendo la principal preocupación tanto en las ciudades como en los pueblos, los encuestados de las zonas rurales mencionan la falta de servicios públicos de calidad como su principal problema. En 15 Estados miembros, al menos la mitad de los que viven en ciudades respondieron que la falta de vivienda es un problema inmediato y urgente en su ciudad, y los porcentajes más altos se observan en España, Irlanda y Luxemburgo. Más de 6 de cada 10 europeos afirman que sus autoridades locales no están haciendo lo suficiente para hacer frente a los retos del cambio climático. En lo que respecta a la seguridad de los peatones y los carriles bici, las mujeres son más propensas a afirmar que sus autoridades no toman medidas suficientes. No, the NATO chief did not say that Ukraine is an American territory. A video is circulating online claiming that the NATO Secretary General Mark Rutte described Ukraine as American territory. Here's one example of the video being shared on Instagram.
A closer look reveals it was taken from an interview Rutte gave during the NATO summit in The Hague on the 24th of June. Here's what Rutte really said. And then we have to make sure that whatever the long-term ceasefire or the peace deal on Ukraine will be, that it is lasting, that it is durable, that Vladimir Vladimirovich Putin will never ever again try to catch 1 square kilometer, or for the Americans, 1 square mile of Ukrainian territory. The Russian subtitles on the manipulated video misquote Rutte. The captions claim he said NATO needs to ensure Putin will never again try to take away a single square kilometer of Ukrainian territory from the Americans. But in reality, Rutte only referred to the Americans when referring to square miles, as it's the imperial system of measurement that's most typically used by the Americans. We detected the first instances of disinformation in Russian on Telegram. It has also been amplified widely on Facebook, Instagram, TikTok, and X in other European languages. The posts have been seen millions of times, according to our estimates. This clearly fits in the playbook of Russian disinformation operations. The manipulated video aims to corroborate one of Putin's stated justifications for invading Ukraine, namely the claim that Ukraine is not neutral and that NATO and the US are trying to gain a foothold in its territory.